Muy buenos días. Oficiales de la Reserva Federal siguen insistiendo en la misma idea, en el mismo mensaje de que aún es pronto para iniciar el debate del tapering, con una pandemia que todavía no ha terminado, y los inversores tratan de recomponer ánimos tras la escabechina provocada por la inflación desmedida del mes de abril en Estados Unidos y que está provocando que, pese a las subidas que estamos viendo de momento hoy, las bolsas encarrilen su mayor caída semanal desde el mes de febrero. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Las bolsas globales tratan de recuperar posiciones en la última sesión de la semana tras 3 jornadas consecutivas de sell-off o de fuerte presión vendedora provocada por el miedo a una hiperinflación o sobrecalentamiento en la robusta recuperación de la economía de la pandemia, tras ese dato especialmente intenso de inflación de abril en Estados Unidos con un 4,2% que más que duplica el objetivo del 2% de la Reserva Federal de Estabilidad de Precios. Ayer ya consiguió frenar la racha Wall Street con rebotes al cierre después de datos nuevamente robustos, mostrando caídas sobre todo en las solicitudes semanales de desempleo por segunda semana consecutiva ya por debajo de las 500.000, una cifra que no veíamos desde que estalló la pandemia, y también gracias a los esfuerzos por tratar de calmar los ánimos que han ido realizando los diferentes oficiales de la Fed desde que conocimos ese dato de inflación el miércoles. En las últimas horas el gobernador Waller ha reiterado el mantra de que la subida de la inflación solo es por cuestiones transitorias, entre otras cosas porque venimos de un desplome de precios del pasado año por la pandemia, y ha pedido paciencia a los mercados, anticipando que la Fed necesita varios meses de observación de datos tanto de precios como de empleo antes de poder tener una visión más clara y tomar una decisión sobre cuándo comenzar a relajar la política monetaria acomodaticia. Un debate que aún es demasiado pronto iniciar para el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, que ha defendido que la pandemia aún continúa y cree que hasta que no se haya superado deberá de mantenerse el soporte de la política monetaria, llamando a mantener los tipos en el entorno del 0% y la fase actual también de compras de bonos a un ritmo de 120.000 millones de dólares intacta. Desde luego la subida fuerte de la inflación que hemos visto esta semana ha sido absolutamente desmedida y preocupante para los mercados. Los bancos centrales tratan de llamar a la calma, aunque es sin duda y seguirá siendo una preocupación para ellos y, por supuesto, también para los inversores a ambos lados del Atlántico. Hemos visto en las últimas horas cómo se ha referido a ello también el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha dicho que no espera que haya presiones inflacionistas en los próximos meses. Ha dicho que es verdad que la inflación está subiendo, pero que no cree que haya factores que vayan a hacer que esa subida sea persistente en los próximos meses, aunque eso sí, ha llamado a estar vigilantes ante esta situación de manera muy cuidadosa y a tomar medidas en el caso de que no se cumpla su expectativa. Ayuda además a mejorar el sentimiento, el optimismo en torno al siguiente plan de estímulos en Estados Unidos tras la reunión de ayer a última hora entre el presidente Joe Biden y el Partido Republicano sobre el plan de infraestructuras. Ambas partes salían de la reunión más o menos convencidos de que es posible un acuerdo que parecía antes de dicha cita bastante complicado, sobre todo por la línea roja que habían impuesto los republicanos a las subidas de impuestos planteadas por el presidente demócrata, y también ayuda la relajación de la pandemia en algunos países europeos. Hablamos hoy en especial de la buena noticia que nos ha llegado desde Alemania. Ha conseguido bajar de la incidencia acumulada de 100 contagiados por cada 100.000 habitantes, 96,5 por primera vez desde el pasado 20 de marzo. Además, persiste la narrativa de fondo en torno a la fuerte recuperación económica de la pandemia, aunque el rally reciente en las commodities ha puesto algo de freno ante el temor a que la Fed dé marcha atrás a los estímulos, y mientras el petróleo lleva camino de cerrar su peor semana desde principios de abril tras el ataque a ese gasoducto en Estados Unidos, ciberataque que eso sí está ya retomando la actividad tras varios días paralizado. Hoy estamos viendo a las dos referencias de crudo todavía en negativo, con caídas además algo más amplias a esta hora, por encima del medio punto porcentual, crudo americano en los $63,43 por barril. En este contexto, las bolsas asiáticas han puesto freno, como decíamos, a 3 sesiones consecutivas de caídas, con subidas hoy especialmente intensas para Tokio. El Nikkei 2,3
puntos porcentuales arriba. El Topix Index 1,94%, Hansen de Hong Kong suma hasta ahora un 0,8%, el Shanghai Composite un 1,5 punto porcentual, el CSI 300 se anota 2 puntos porcentuales, un 1,2 se ha anotado el Kospi surcoreano al cierre y un 0,5 ha subido el principal indicador de la bolsa de Australia. En cuanto a las bolsas europeas, también vienen con subidas en la jornada de hoy, avances que se están moderando un poquito en el entorno del medio punto porcentual para los principales indicadores en una jornada. Eso sí, una última sesión de la semana en la que vamos a tener ya poquitas referencias en el plano macroeconómico. Vamos a mirar, eso sí, a un dato clave en España, como es la inflación definitiva del mes de abril, y también tendremos subasta de deuda en Reino Unido. En el plano corporativo, también poquitos apuntes en el día de hoy. Eso sí, noticias que siguen siendo lógicamente importantes, como son los resultados trimestrales, resultados corporativos de compañías. En este caso, hablamos de ACS, que presentaba ayer resultados, ha mejorado el beneficio, en este caso, un 3,8% en el primer trimestre, 195 millones de euros, pese al impacto de Abertis. De hecho, se ha dado una cosa curiosa, y es que ACS emitía un comunicado acompañando esos resultados en el que decía que las restricciones de la pandemia habían afectado a Abertis y a Clece, y que eso había provocado un impacto por la pandemia importante en sus cuentas, pero después emitía otro comunicado en el que decía que ese comunicado había sido emitido por error y que no había que hacerle caso. En fin, cosas extrañas que a veces suceden también en las grandes compañías. ACS ha mejorado el beneficio hasta 195 millones de euros en ese primer trimestre, un 3,8% más, eso sí, pese a la caída de las ventas para la compañía constructora. Además, también tenemos resultados que van a cotizar hoy de Merlin Properties. Dice la compañía que sigue castigado por las restricciones y por la baja afluencia en centros comerciales. Dice la compañía que las rentas en el primer trimestre han caído un 4,5% hasta 124,6 millones de euros. Y también las cuentas de Talgo, del fabricante de trenes, ha vuelto a beneficios en el primer trimestre, ha ganado en concreto 6,4 millones de euros hasta marzo, gracias a la mayor actividad industrial, que ha permitido una subida de los ingresos, en este caso hasta los 147,1 millones de euros. Hay que recordar que en el primer trimestre de 2020 cerró con pérdidas, en este caso de 17,3 millones. Este año ha cerrado con beneficio de 6,4. Como decíamos, las ventas, los ingresos han crecido un 30% para la compañía. Y más apuntes que nos están llegando también para compañías, en este caso del IBEX 35. Hablamos de Inditex, va a cerrar 56 tiendas en España a partir del verano. Lo avanzan El País y también el diario Expansión. Y también dice la agencia Reuters que Telefónica está estudiando posibles fusiones y adquisiciones para ampliar su negocio tecnológico. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros siguen de momento prolongando el rally que vimos ayer, con subidas hoy en el entorno, de momento para los futuros, en medio punto porcentual. Una jornada ya en la que vamos a tener también pocas referencias por delante. Vamos a tener, en este caso, eso sí, un dato clave de ventas minoristas del mes de abril, sin duda indicador adelantado de la actividad económica. El consumo son 2/3 del PIB en Estados Unidos, más 1% esperado en abril, desde el más 9,7%, dato muy robusto que vimos en el mes anterior. Vamos a ver cómo sale ese dato, que sin duda va a ser también importante para cerrar una semana en la que hemos tenido ese dato de inflación el miércoles. También ayer tuvimos esos precios de fábrica que se dispararon también en el mes de abril por encima del 6%, esas solicitudes de desempleo, y cierra el círculo esas ventas minoristas que vamos a conocer en el día de hoy y que sin duda son también importantes, acompañadas de producción industrial y también de producción manufacturera. Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el habitual Baker Hughes con el número de refinerías activas durante la semana en Estados Unidos, y en el plano corporativo vamos a tener resultados, entre otros, del banco de inversión Charles Schwab. Feliz sesión.